Muy buenas noches. Iniciamos un análisis profundo sobre un hito doloroso pero jurídicamente esencial en la historia de Colombia, el caso Mapiripán versus Colombia. En este caso no es solo una tragedia humanitaria, es el pilar fundamental en la jurisprudencia sobre la responsabilidad estatal y los derechos humanos en nuestro país. ¿Qué sucedió? Entre el 15 y el 20 de julio de 1997, en el municipio de Mapiripán Meta, se perpetró una masacre brutal. La gravedad de este caso radica en la aprobada anuencia o, en el mejor de los casos, gravísima omisión de la fuerza pública de Colombia. Este hecho de omisión estatal fue lo que llevó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se convirtió en la fuente de nuestra responsabilidad internacional. Hoy exploraremos cómo esta decisión internacional ha impactado profundamente nuestro ordenamiento jurídico interno y la forma en que el Estado asume su rol. 5 expositores que nos guiarán a través de las etapas cruciales de este proceso. Para iniciar, cedemos la palabra al doctor José Delgado. Buenas tardes, les habla Albert José Delgado Mateus. Para dar inicio a nuestra exposición, es fundamental sumergirnos en los hechos que dieron origen a la sentencia histórica que hoy nos convoca, el caso de la masacre de Mapiripán versus Colombia. La intervención se centra en dos pilares: la descripción fáctica de la masacre y, lo más importante, de la perspectiva jurídica, el nexo causal establecido por la omisión estatal. Podemos decir que los hechos se presentaron en el año 1997, exactamente en el mes de julio. La masacre no fue un evento espontáneo, fue una operación paramilitar planeada con precisión que explotó una cadena de negligencia por parte del Estado. Los hechos principalmente se desarrollan entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en el municipio de Mapiripán Meta, donde podemos observar que un grupo numeroso de paramilitares llegaron a la región provenientes del Urabá. Estos llegaron por medio fluvial y el medio aéreo, como específicamente abordando como punto de encuentro el aeropuerto de San José del Guaviare, y ya de allí se movilizaron hasta el municipio para iniciar con la incursión y los atentados previstos allá. También decimos que durante estos 5 días de terror que se presentaron allá por parte del grupo armado, estos actuaron de forma que fueron en contra de los derechos humanos, violentando a las personas con conductas de masacre, desapariciones forzadas. Allí pues podemos encontrar personas que no fueron fácilmente de identificar por la forma por la forma como actúan estos personas delincuentes o grupos al márgenes del Estado. Por otra parte, podemos decir que la omisión fática y el nexo causal. En esto podemos decir que es un verdadero punto de quiebre jurídico de este caso, que reposa en el análisis de la conducta de la fuerza pública, donde pues ellos hubiesen podido evitar esta masacre si hubieran intervenido, pero ellos hicieron como caso omiso porque ellos tenían conocimiento de que se iba a realizar esa operación allá en este municipio, pero las autoridades militares pues hicieron caso omiso a esto, porque ellos fueran prácticamente alertados por la comunidad y por algunas autoridades locales. La investigación internacional pues probó que la brigada del cuarta del Ejército Nacional, con jurisdicción sobre esta zona, pues, y otras unidades, pues tenían también conocimiento de los movimientos que están ejerciendo y parte logística de los grupos estos paramilitares que
o estaban ahí en ese departamento o municipio. Ellos pues dicen que por parte de la fuerza pública o el ejército ellos no implementaron ninguna medida de prevención o seguridad, permitieron el uso de las instalaciones civiles y militares como son el aeropuerto del San José del Guaviare y para el tránsito de este grupo al margen de la ley. Se abstuvieron de actuar para proteger a la población civil, incluso ante las súplicas y las alarmas emitidas, como se dice, por los ciudadanos y las autoridades locales. Este comportamiento que osciló entre la negligencia grave y la convivencia directa es lo que establece el nexo causal entre la conducta estatal y el daño. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no consideró que la omisión fuera un simple falta administrativa, sino una conducta que facilitó la ejecución de esta masacre. Bueno, continuamos. La responsabilidad estatal interna. Muchas gracias, José, por esa exposición tan clara que nos permite comprender la dimensión humana y fáctica de este caso. Ahora mi labor es traducir esa tragedia, esa secuencia de omisiones que acabamos de escuchar a los elementos jurídicos que configuran la responsabilidad estatal interna, particularmente en sede de la jurisdicción contencioso-administrativa. Cuando analizamos lo ocurrido en Mapiripán dentro del ordenamiento colombiano, es inevitable encuadrarnos en el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado. Aquí surge una pregunta central. ¿Cómo un Estado que tenía la obligación expresa de proteger a su población terminó permitiendo que un grupo armado ilegal realizara durante días una masacre anunciada? Esto no es un debate sobre quién disparó, a quién amarraron las víctimas. Este es un debate sobre cómo falló el aparato estatal en su deber más básico, que era que garantizar la vida, la seguridad de las personas ubicadas bajo su jurisdicción. Primero, la falla del servicio por omisión grave. En el concepto jurídico clave es la falla del servicio por omisión grave. Recordemos que la falla del servicio puede configurarse cuando el Estado no presta el servicio que está obligado a prestar, no presta de manera deficiente o lo presta tardíamente. En Mapiripán la falla fue totalmente absoluta y además agravada. No se trató de una simple omisión administrativa, fue una omisión totalmente calificada, sostenida y advertida previamente. Las fuerzas militares, según lo documentado en los procesos internos y en decisiones del Consejo de Estado, tenían información concreta sobre movimientos irregulares, vuelos sospechosos, presencia de actores armados ilegales y un riesgo inminente por la población civil. Aún así, la reacción institucional fue nula. No hubo como tal esas acciones disuavisadas. No hubo procedimientos de protección y ni siquiera se realizaron los mínimos actos de verificación. Cuando el Estado tiene información fehaciente de un peligro específico y aún así decide obtenerse de actuar, estamos frente a un incumplimiento inexcusable del deber de garante. Ese deber de garante que rehace especialmente en la fuerza pública, en la piedra angular de la responsabilidad en sede contenciosa. Aquí el daño no se produjo a pesar del Estado. El daño se produjo porque el Estado omitió actuar. 2. La doctrina del Consejo de Estado y los actos de tercero, un punto que merece especial énfasis.
en que aunque la sentencia de la Corte Interamericana es de 2005, el Consejo de Estado ya venía desarrollando una doctrina robusta sobre la responsabilidad por hechos cometidos por terceros en el marco de conflictos armados. Esa doctrina estable sin antigüedad que, aunque el daño material lo produzca un tercero, el Estado responde cuando ese tercero actúa con colaboración, tolerancia, complicidad o injerencia de agencias estatales. El daño antijurídico y la obligación del Estado de reparar. Finalmente, todo este análisis converge en un elemento esencial, que es el daño antijurídico. El daño antijurídico es aquel perjuicio que la víctima está obligada a soportar. Al fallar en su deber de protección, el Estado generó un daño que se tomó antijurídico. Con esto cierro mi intervención y le damos el paso al análisis internacional. Doctora Lorena, adelante. Hola, mi nombre es Marta Lorena López. Hoy les voy a hablar de un tema muy importante que es el trámite interamericano y la sentencia. Continuando con este análisis, si Julio nos ubicó en la responsabilidad interna del Estado, mi rol es llevar al foco al plano internacional del sistema interamericano de los derechos humanos. El caso Mapiripán llegó al sistema interamericano debido a la ineficacia o inexistencia de un recurso judicial efectivo en Colombia para investigar, para juzgar y sancionar a los responsables de la masacre. El derecho interamericano de los derechos humanos, internacional, perdón, de los derechos humanos, exige el agotamiento de los recursos internos antes de acudir a instancias internacionales. Para esta exigencia tiene una excepción, que es la denegación de justicia. En este caso, la dilación injustificada de las investigaciones y los intentos de trasladar el caso a la justicia penal militar, configurando una clara denegación de la justicia. El proceso se inició con la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente elevó el caso a la Corte al considerar que el Estado colombiano no había cumplido con las recomendaciones emitidas en el informe de fondo de la comisión. La sentencia y la responsabilidad internacional. El punto culminante de este proceso es la sentencia de fondo, reparaciones y costas emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esto pasó el 15 de septiembre del 2005. Esta sentencia declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la voluntad de múltiples artículos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Las violaciones más destacadas en este caso incluyen el derecho a la vida, que está estipulado en el artículo 4, que nos dice que es por la ejecución extrajudicial de las víctimas y la falta de protección efectiva y sus vidas. También vemos el derecho a la integridad personal, artículo 5, por los tratos crueles, inhumanos y también degradantes infligidos a las víctimas antes de su muerte. El derecho a la libertad personal, artículo 7, que nos dice que es la relación con la detención y relación ilegal de algunas víctimas por parte de los paramilitares. También vemos las garantías judiciales que están en el artículo 8 y 1 y protección judicial artículo 25 por la falta de una investigación seria, parcial, efectiva y la impunidad resultante. Tengo la equiesencia como condena. Más allá de la condena por la violación directa de los derechos, la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es rigurosa al detener la violación del artículo 1 y 1 que esta nos habla sobre la obligación de reparación de derechos.
La Corte no solo castigó la omisión o negligencia que que nos describió nuestro compañero Julio, sino que probó la equiescencia o la colaboración estatal en el plan criminal, al demostrarse que miembros de las FARC militares, de las fuerzas militares, facilitaron el tránsito, no actuaron con la debida diligencia e incluso obstaculizaron las investigaciones. Se estableció que la conducta estatal fue un elemento esencial para las comisiones de los criminales. Esto tiene un profundo significado. La responsabilidad internacional se activa no solo por la acción directa del agente estatal, sino también cuando el Estado tolera, facilita o es cómplice también de la comisión de graves violaciones de derechos humanos por parte de terceros o de terceros armados. Decimos también que en el caso Mapiripán se convierte así en un procedente crucial que establece estándares de debida diligencia que el Estado debe mantener, especialmente en el contexto de conflicto armado. Un tema que nuestro compañero Daniel nos va a elaborar las implicaciones del derecho internacional humanitario y la jurisprudencia penal militar. Gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Luis Daniel Medina Rodríguez, estudiante de la especialización en Derechos Humanos. En esta oportunidad voy a hablarles de las implicaciones del derecho internacional humanitario y la justicia militar. Muchas gracias, Lorena. El análisis de las violaciones a la Convención Americana nos lleva directamente a entender el contexto en que se perpetraron. Mi participación se centra en dos aspectos cruciales que demuestran el alcance de la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos: la dimensión del derecho internacional humanitario y la prohibición del fuero militar. Como primer punto, el derecho internacional humanitario como criterio interpretativo. Es fundamental recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal especializado en derechos humanos, no en derecho internacional humanitario. Sin embargo, en el caso Mapiripán, la Corte hizo una contribución hermenéutica vital, utilizando el derecho internacional humanitario como un criterio interpretativo para dimensionar la gravedad y la naturaleza de los hechos dentro del conflicto armado interno colombiano. Específicamente, la Corte se refirió al artículo 3, común a los 4 convenios de Ginebra. Este artículo aplica a conflictos armados no internacionales y prohíbe, entre otros actos, los atentados contra la vida, la integridad corporal, como el asesinato, la mutilación y los tratos crueles efectivamente. Al utilizar este estándar, la Corte Internacional de Derechos Humanos reforzó su conclusión de que el Estado colombiano no solo violó derechos fundamentales, sino que lo hizo en un contexto de hostilidades donde sus agentes tenían el deber reforzado de protección bajo las normas más rigurosas del derecho internacional. Esto pues subraya la necesidad de que los agentes estatales se adhieran al derecho internacional humanitario, incluso cuando actúen en el marco de la seguridad interna. Como segundo punto, el hito jurisprudencial sobre el fuero militar, quizás el aspecto más trascendental y con mayor impacto en el derecho internacional colombiano, fue la orden relativa a la jurisdicción penal militar. El Estado había intentado sustraer el juzgamiento de los militares presuntamente involucrados en la masacre de la justicia ordinaria, argumentando que se trataba de actos relacionados con el servicio. La Corte Internacional de Derechos Humanos fue categórica. Los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos nunca pueden ser objeto de la jurisdicción penal militar. Esta decisión
estableció un hito jurisprudencial ineludible que consolida el principio de que el fuero militar es de naturaleza restrictiva y excepcional. Si un militar comete un delito común, o peor aún, un crimen de lesa humanidad o grave violación a los derechos humanos, la competencia recae exclusivamente en la justicia ordinaria. La sentencia de Mapiripán confirmó en el ámbito internacional un principio que la Corte Constitucional de Colombia ha desarrollado ampliamente. La justicia penal militar no es competente para investigar ni juzgar conductas que por su naturaleza y extrema gravedad son manifiestamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública. En resumen, Mapiripán no solo condenó la equiescencia, sino que utilizó el derecho internacional humanitario para calificar la atrocidad y fundamentalmente reordenó la estructura de la justicia colombiana en el juzgamiento de los crímenes de guerra cometidos por agentes estatales, lo que nos lleva directamente al tema de las reparaciones y el cumplimiento, a cargo de nuestro ponente Óscar Agudelo. Muy buenos días, mi nombre es Óscar Agudelo y para cerrar este profundo ciclo de análisis debemos enfocarnos en la etapa final y sin duda la más desafiante y prolongada para el Estado colombiano, que es el cumplimiento de la sentencia y la ejecución de las medidas de reparación integral ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia de 2005 sobre el caso de Mapiripán no se limita a una declaración de responsabilidad, sino que es una hoja de ruta detallada con un objetivo claro: restaurar en la medida de lo humanamente posible el daño inconmensurable causado y, crucialmente, evitar la repetición del patrón de conducta estatal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estructura la reparación integral en tres grandes categorías, demostrando pues que la reparación trasciende con creces los ámbitos económicos. El primero es las indemnizaciones y la gestión administrativa. Esta involucra las reparaciones pecuniarias, el pago de compensaciones económicas a favor de las víctimas identificadas y sus familiares, cubriendo conceptos como lucro cesante y daño emergente. Esta fase implica además una gestión significativa de recursos públicos. Se requiere una coordinación interinstitucional compleja entre la Cancillería, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa, para liquidar, presupuestar y ejecutar las sumas ordenadas. Se trata entonces de un acto de la función pública donde la condena internacional se materializa en una obligación contractual y presupuestal con las víctimas. El segundo elemento son las medidas de satisfacción, es decir, la dignidad restaurada. Las medidas de satisfacción buscan restaurar la dignidad de las víctimas y la memoria histórica. Las órdenes específicas incluyen la realización de un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional por parte del Estado y la construcción de un monumento o placa conmemorativa en Mapiripán. Y estos actos simbólicos son esenciales para el derecho internacional, pues le dicen a la sociedad que el Estado acepta su error y se compromete a no rehuir de su pasado. Y llegamos pues al componente más relevante para la transformación estructural de nuestro Estado, y es el que tiene mayor impacto a largo plazo, que son las garantías de no repetición. La Corte busca evitar que los patrones de omisión y aquiescencia de la fuerza pública se repitan, entonces ordena dos medidas trascendentales. La primera, la investigación, juzgamiento y sanción de la totalidad de los responsables civiles como militares en un claro mandato de cero impunidad. Y la segunda, una orden crucial de formación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario para todas las fuerzas militares, que busca generar un cambio cultural y formativo en la doctrina militar colombiana, integrando estándares del DIH como norma operativa de conducta y alineando así las instituciones de seguridad en el bloque de constitucionalidad. Desafíos: pues a pesar de los avances del acto de reconocimiento y la mayoría de indemnizaciones que se han cumplido, el proceso de supervisión del cumplimiento de la sentencia
de la CIDH se mantiene abierto. Es decir, hay dos grandes elementos. Uno es el tema de la impunidad, que a pesar de los esfuerzos persiste la impunidad frente a algunos autores materiales o intelectuales, lo que mantiene viva la violación de las garantías judiciales. Y el segundo elemento es la controversia de las falsas víctimas. ¿Por qué? 2002 el Estado solicita a la Corte revisar la sentencia para excluir a ciertas personas del estatus de víctimas, alegando fraude, y si bien la Corte rechaza la anulación total, ¿cierto? Sí marca un tema fundamental porque expone las complejidades fácticas en la ejecución de las reparaciones y la necesidad de un rigor extremo en la identificación dentro de la Administración de Justicia. Así pues, la sentencia de Mapiripán es mucho más que una condena, es un ejemplo paradigmático de cómo una decisión internacional del Estado reforma su administración, sus fuerzas de seguridad y en últimas invita a revisar el contrato social con los ciudadanos. Las órdenes de reparación se convierten en una herramienta de transformación jurídica y social que sigue vigente. Con este contexto y para entrar en la parte conclusiva, doy paso al doctor José Delgado. Compañeros, como conclusión final de nuestra exposición, si hay algo que debemos llevarnos de esta jornada es que Mapiripán no es un recuerdo histórico, es una obligación jurídica continua, donde se ve el verdadero legado de la sentencia del 15 de septiembre del año 2005, donde el bloque de constitucionalidad en el ámbito interno de esta sentencia internacional se consolidó como un pilar ineludible del bloque de constitucionalidad en Colombia. Su impacto forzó de ruptura del derecho interno, influyendo directamente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. La decisión de la Corte, como por ejemplo en ella se ratificó de manera definitiva el principio de que los crímenes de lesa humanidad deben ser excluidos del fuero penal militar, fortaleciendo el rol de la justicia ordinaria. Igualmente en ella nos hablan sobre la responsabilidad por omisión, el legado más poderoso de la consolidación de la responsabilidad estatal por omisión, contextos de conflicto. La sentencia de Mapiripán es un testimonio claro de que la inacción, la convivencia o la negligencia en el servicio son causales directamente de responsabilidad no solo a nivel patrimonial interno, sino también en el ámbito internacional. Esto nos exige a todos los profesionales administrativos públicos y abogados y servidores del Estado entender que la omisión tiene consecuencias jurídicas y disciplinarias graves. Es una exigencia de reforma estructural para que el Estado colombiano garantice la protección de los derechos humanos. La única garantía real que de pronto nosotros vemos que de repetición es que cada agente público en el ejercicio de sus funciones actúe con la debida diligencia o actitud o no sé cómo o agravames que estén bajo el estricto cumplimiento ante una situación de vulneración de los derechos humanos y están contemplados en la Constitución política. Por último sería eso, compañeros, agradecerles por su atención ahí prestada y muchísimas gracias.